Vamos a continuar con nuestro ejemplo. Hasta ahorita lo que tenemos es un programa que, dado un archivo con datos, los carga, son datos de departamento, los carga y los guarda en una lista de departamentos, en un arreglo de departamentos, y después tenemos una parte donde le pedimos al usuario teclear los datos para los empleados y los cargamos en una lista de empleados, en un arreglo de empleados. Si tú recuerdas, hicimos una función busca ID de departamento que nos permite verificar que un ID de un departamento existe en la lista de departamentos y la usamos para verificar que el ID del departamento que guardamos para el empleado realmente exista. Ahora vamos a hacer una pequeña consulta. Vamos a preguntarle al usuario qué departamento quiere consultar. Voy a poner una variable departamento a consultar. Ok, y esta es esta variable de acá. Bien, lo primero que voy a hacer es aquí agregar una validación similar a la que tengo arriba. Voy a meter esto en un do while y voy a verificar que el departamento que me da el usuario realmente exista. Entonces aprovecho la función busca ID depto, le mando la lista de deptos que ya tengo aquí, le mando la cantidad de datos que tiene esa lista de departamentos y le mando el ID que quiero buscar, que es esta variable de aquí. Bien, lo que tengo que hacer es preguntar o repetir este proceso mientras que la función busca ID de departamento me regrese falso, porque quiere decir que no existe el departamento que estoy consultando. Una vez que tengo un departamento válido, puedo hacer una consulta de los empleados que trabajan en ese departamento. Voy a hacer una función para ello. La función será void, se llama consulta empleados en departamento y le voy a poner como parámetro la lista de empleados, la cantidad de empleados y el departamento a consultar. Lo que tengo que hacer es recorrer la lista de empleados. Entonces voy a empezar desde cero, mientras que el contador sea menor que la cantidad de empleados, y voy a ir avanzando uno por uno todos los renglones de este arreglo. Y después lo que voy a hacer enseguida es poner una pregunta. Si de la lista de empleados en el contador en el que voy, su número de departamento coincide con el departamento que yo estoy consultando, entonces ese es un dato que quiero mostrar y lo voy a mostrar con un cout. Voy a poner lista de empleado, subíndice contador, punto, y voy a mostrar, el ID del empleado. Y después voy a mostrar de ese mismo renglón el nombre. No voy a mostrar el número del departamento porque es obvio, es el que me están preguntando. Aquí, en lugar de usar un espacio, voy a usar un carácter tab para separar los datos. Ok, entonces ya tengo la función lista, me falta mandarla a llamar. Dice consulta emp en depto, la voy a llamar aquí. Le mando la lista de empleados, le mando la cantidad de empleados y le mando el departamento a consultar. Y vamos a probar lo que hace esta función. Me pregunta cuántos empleados. Voy a dar de alta 4 empleados. Voy a poner un ID 198 para el empleado Carla
y le voy a poner que trabaja en el departamento de ventas, que es el 1074. Después voy a poner otro ID, 428, para el empleado Víctor, y le voy a poner que trabaja en el mismo departamento, 1074. Después voy a poner otro ID, 530, para el empleado Daniel, y voy a decir que trabaja en el departamento de recursos humanos, que es 9036, y finalmente voy a dar de alta un empleado más, 742, y vamos a decir que es Juan y trabaja en el departamento 1074. Otra vez es el departamento de ventas. Entonces, bueno, pues aquí me saca la lista de todos los empleados. Ahora voy a consultar el departamento 10. Bueno, primero voy a poner un número que no exista y me lo va a volver a preguntar. Ahí estoy probando que esta validación funcione. Y después voy a consultar el departamento 1074 y si observamos me está sacando los datos solo de los departamentos, perdón, solo de los empleados que trabajan en el departamento 1074. Al empleado que le puse el 9036, pues no lo sacó. Entonces ya tenemos nuestro ejemplo de la consulta de los empleados que trabajan en un departamento dado.